Miren, aquí tengo un ejemplo del seno de 2t, ¿sí? Aquí le puse una L, es una L cursiva, ¿sí? Que quiere decir transformada de Laplace. La transformada de Laplace, seno de 2t, ahí vamos a aplicar la fórmula que indica que es transformada de Laplace de el seno de k por t, ¿sí? Y esto es igual a k dividido entre s cuadrada más k cuadrada. Esa es una fórmula, o sea, esa fórmula siempre va a ser igual. Para este caso, si ustedes se dan cuenta, el sen por k por t siempre va a ser igual. La fórmula sí es seno de k por t. La k va a ir cambiando de valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso vale 2 porque es seno de 2t. Sí, entonces k es igual a 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la transformada de Laplace, o sea, una L cursiva, de seno de 2t, pues es igual a 2 dividido entre s cuadrada más 4. ¿Por qué? Porque la k vale 2, entonces, pues 2 al cuadrado es 4. Y el resultado, pues es esto, efectivamente lo que ustedes ven encerrado en color rojo. Ese es el resultado. ¿Sí? Ajá. Y es todo. Sí, ahí aplicamos la transformada de Laplace de el seno de k por t. O sea, ahí depende de la función, la fórmula que vamos a aplicar. ¿Sí? Pero esta fórmula que nos está enseñando únicamente va a ser para senos y... Únicamente para senos. Ok. Nada más, así es. Aparte están las fórmulas para coseno, para seno, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el teorema 7.1.1 pueden observar ustedes que tenemos 7 fórmulas, ¿sí? Entonces, tenemos acá la fórmula para transformar un 1, la fórmula para transformar una t elevado a la n, la fórmula para transformar un seno de k por t, la fórmula para calcular seno hiperbólico, así se llama. Seno hiperbólico, o sea, seno, sen h, se lee como seno hiperbólico. Es una función trigonométrica que tiene que ver con la geometría analítica de las hipérbolas, ¿no? Y viene aquí su fórmula. Transformada de Laplace de Euler elevado a la AT. Transformada de Laplace de coseno de KT. Y transformada de Laplace de coseno hiperbólico de K por T. Estas son solamente algunas fórmulas. Ahí en el libro, en las antepenúltimas hojas, me voy a adelantar un poquito. Aquí viene, ¿no? En las antepenúltimas hojas viene esta tabla. Son 58, me parece, 58 fórmulas, de las cuales en estos ejercicios que les dejé, básicamente van a utilizar de la 1 a la 10. O hasta 13 quizás, ¿no? Ya las otras son fórmulas un poco más elaboradas, ¿sí? La 17 parece que van a aplicar, ¿sí? Entonces son varias fórmulas que tenemos acá, ¿sí? Ok, entonces voy a continuar con los otros ejemplos. Ok, el siguiente ejemplo, si no hay alguna otra duda, el siguiente ejemplo es transformada de el coseno de k por t. Entonces, tenemos que es dividido entre s cuadrada más k cuadrada. Se parecen un poco la fórmula, ¿no? Nada más que cambia aquí la s. En la anterior era k. En la de seno es k aquí arriba. Y aquí en coseno es s aquí arriba. Entonces, en este caso, k es igual a 3
porque es coseno de 3t. K es igual a 3. Y entonces, por lo tanto, aquí sucede algo similar a las derivadas y las integrales, donde las constantes las podemos separar, ¿sí? Sale de la integral, en este caso sale de la transformada, y va a multiplicar a la transformada del coseno de 3t. Entonces, la transformada del coseno de 3t, pues sería s dividido entre s cuadrada más 9, porque k cuadrada es 3 al cuadrado, que es 9. Entonces multiplicamos 5 por toda esta función y el resultado final es 5s dividido entre s cuadrada más 9. Y el resultado final. Ajá. Sí, está bien, profe. Ok. Permítanme, voy a ver si no hay alguien más que quieren. Que no. Bueno, vamos entonces a la siguiente, siguiente ejemplo. Permítanme tantito. Si tenemos 11 participantes. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Es sí. Tenemos la transformada de Laplace de Euler elevado a la menos 3t. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a aplicar la fórmula de la transformada de Laplace de Euler elevado a la a por t. ¿Sí? En este caso la fórmula es 1 sobre s menos a. Y en este caso, la a es exponente que tenga Euler, en este caso menos 3. Entonces, por lo tanto, la transformada de Laplace es Euler, la transformada de Laplace Euler elevado a la menos 3 igual a 1 sobre s más 3. Voy a desactivar el... Ok, entonces no sé si ahí hay alguna duda, algo que quiera alguien preguntar. No, profe. Correcto. Voy con la siguiente. T es igual a 3t que multiplica a Euler elevado a la 2t. Entonces la transformada de Laplace que vamos a aplicar, la fórmula que vamos a aplicar es transformada de t por Euler a la a por t. En este caso la fórmula indica que es igual a 1 sobre s menos a elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso a vale 2 y por lo tanto la transformada de Laplace es igual a 3, que va a multiplicar a la transformada de Laplace de t por Euler a la 2t, es decir, 1 sobre s menos 2 elevado al cuadrado.
¿sí? ¿Por qué? Porque la A vale 2. Y como es S menos A, entonces esto genera que sea S menos 2 al cuadrado y en el numerador tenemos el 3 porque multiplicamos. ¿Sí? Ok. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Sí, miren, básicamente aquí es aplicar las fórmulas. Lo que hay que hacer es identificar qué estructura tiene cada expresión. Y entonces en ese sentido vamos a identificar qué fórmula vamos a aplicar. Todas tienen S, porque la S hace referencia a la frecuencia. ¿Sí? O sea, es una transformación del tiempo a la frecuencia. ¿Sí? Entonces, la S no se le va a calcular ningún valor ni nada por el estilo, simplemente queda como la expresión, por ejemplo, en este ejemplo, es 3 sobre S menos 2 al cuadrado. Esa es la transformada de Laplace. ¿Sí? Ahora, antes de que continúe yo en el siguiente ejemplo, esta herramienta de la transformada de Laplace es una herramienta que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales. Lo que aquí ocurre es de que la transformada de Laplace, me voy a adelantar un poquito en la presentación, porque aquí hay una fórmula, si ustedes pueden observar, aquí está, tenemos la fórmula de una integral, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y tenemos que integrar, entonces podemos aplicar una transformada de Laplace de tal manera que transformamos una ecuación diferencial en ecuación algebraica, pero ya no es en función de t, es en función de s. Entonces, realizamos operaciones algebraicas como, por ejemplo, factorizar o hacer alguna reducción de fracciones, aplicar signos, reducir términos semejantes, etc. Entonces, resolvemos una expresión algebraica y una vez resuelta, le aplicamos lo que se le llama como transformada inversa. O sea, una vez que resolvemos la ecuación algebraica, aplicamos transformada inversa y entonces nos devuelve ya el resultado de la ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, un poco las integraciones o los procesos que vimos anteriormente. Es un poco más directo porque transforma una ecuación diferencial en una ecuación, digamos, un poco más, más fácil o se puede trabajar con una sencillez, ¿no? Bueno, entonces, pero en este caso, en estos ejercicios, todavía no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Todavía estamos encontrando o aplicando la transformada inversa a ciertas expresiones. Entonces, ya más adelante vamos a aplicar cómo resolvemos una ecuación diferencial utilizando transformada de Laplace. Ese es el ejemplo que ya les expliqué. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos la función de 3t por e elevado a 2t, entonces vamos a aplicar la transformada de 3t. Profe, esa ya la vimos. ¿Es la misma? ¿Ya la expliqué? Ya la vimos, ya la explicó. Ok. ¿Ahí no hay alguna duda? No. No, ok. Bueno, entonces vamos a esta. En esta expresión tenemos sumas y restas, ¿sí? Y en este caso ocurre lo mismo que en las derivadas y en las integrales. O sea, la derivada de sumas es la suma de las derivadas. En la integral de sumas es sumar integrales, ¿no? Entonces, en este caso, aplica lo mismo. Vamos a aplicar la transformada inversa, la transformada a cada una de ellas y vamos a sumar o restar según corresponda.
Entonces, en este caso tenemos 3 expresiones y vamos a aplicar 3 fórmulas. 3 fórmulas es porque son diferentes, ¿sí? En la primera vamos a aplicar la transformada de t elevado a la n, que es igual a n factorial dividido entre s elevado a la n más 1, donde n es un entero positivo. La expresión factorial, quizás hay un poco de duda ahí de a qué se refiere. Entonces, fíjense, el factorial del número, en este caso, la n, por ejemplo, si la n fuera 4, ¿sí? Tenemos que calcular el factorial de 4. El factorial de un número, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros vamos a multiplicar todos los números a partir del 1 hasta llegar al número indicado. Por ejemplo, el factorial de 4, en este caso, entonces sería 1 por 2 por 3 por 4. Y el resultado que nos dé, eso es lo que vamos a escribir en el numerador, en este caso, en esta fórmula, ¿sí? Por ejemplo, el factorial de 4, pues entonces sería 1 por 2, 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24, y entonces el factorial de 4 es 24. Entonces arriba tendríamos que anotar el 24. Y abajo en el denominador tendríamos que anotar s elevado a la n más 1. Pues sería s a la quinta, ¿no? Por ejemplo. En el caso de la transformada de una t, es igual a 1 sobre s cuadrada. Y la transformada de un 1 es igual a 1 sobre s. Entonces, fíjense, tenemos que aplicar 3 transformadas, porque son 3 expresiones diferentes. Entonces tenemos transformada de 8t al cubo menos transformada de 5t más transformada de 7. ¿Sí? Entonces, en la primera expresión, que es 8t al cubo, vamos a aplicar la fórmula, la transformada de t a la n. En este caso, la n vale 3 porque es t al cubo. Y el 8, como ya saben, como en las integrales y en las derivadas, la constante puede salir. Entonces, quedaría 8 que multiplica a 3 factorial, al factorial de 3, y s elevado a la cuarta potencia. O sea, porque 3 más 1. La fórmula es s elevado a la n más 1. Entonces, es s a la cuarta. ¿Sí? Menos 5 veces la transformada de t, más la transformada de 7. ¿Sí? O lo que sería lo mismo, 7 veces la transformada de 1. ¿Sí? Porque aquí vamos a aplicar la transformada de 1. En la primera expresión entonces sería 8 que multiplica a 6, porque el factorial de 3 es 6, ¿no? 1 por 2 por 3 es 6, dividido entre s a la cuarta potencia, menos 5 sobre s cuadrada, porque la transformada de t es 1 sobre s cuadrada, multiplicado por el 5, pues nos queda 5 sobre s cuadrada, más 7 sobre s, porque la transformada de 1 es 1 sobre s, y multiplicado por 7, pues es 7 sobre s. Por lo tanto, nos quedaría, aquí multiplicamos, en la primera expresión multiplicamos 8 por 6, 48, y dividimos entre s a la cuarta potencia. Luego restamos 5 sobre s cuadrada y más s, y ese es el resultado. Ahí no lo remarqué, pero sí, el resultado es ese que ven ustedes. Es 48 s cuadrada menos 5 sobre s, 8 sobre s a la cuarta, perdón. ¿Sí? Profe. Menos 5 cuadrada más 7s sobre s, ¿sí? Profe, yo me perdí. ¿Por qué es que le dio 6? Serrano Toledo. ¿Por qué dio 6? Porque la n vale 3. Ajá. Entonces, tenemos que calcular el factorial de 3. O sea, 1 por 2 por 3, ¿no? Ajá. Entonces, ahí da 6. Ah, ok.
¿Sí? ¿Sale? Ajá. Y ya luego lo multiplicas por 2. Ok, no sé si hay alguna duda, alguien que quiera preguntar algo. No, profe. Ok, bueno. Esos son los ejemplos que tengo. Básicamente, era mostrarles la transformada de algunas funciones, por ejemplo, seno, coseno, Euler, ¿sí? T por Euler a la AT, y cuando hay sumas y restas, ¿sí? Entonces, obviamente se pueden combinar, cada una de estas fórmulas que ustedes ven acá, se pueden combinar en sumas y restas, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es identificar, en la tarea que les dejé, que es esta que les estoy mostrando, de la 19 a la 36, ustedes tienen que identificar qué fórmula van a aplicar, qué fórmula pueden aplicar, ¿sí? Y de la misma manera, si son sumas y restas, pues aplican transformadas a cada una de ellas, ¿sí? Fíjense que aquí también les voy a mostrar aquí, y esto también lo pueden consultar en el libro, no sé si alguno ya se dio cuenta, pero el libro trae respuestas de los ejercicios impares, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos la 19, la 21, la 23. También para que ustedes se puedan apoyar un poco cuando menos en los ejercicios impares, a qué resultado tienen que llegar. Lo que sí es que en el trabajo, lo que ustedes me tienen que indicar es así como les acabo yo de mostrar en los ejemplos, ¿no? O sea, tienen que indicar qué fórmula estamos aplicando, y pues cuánto vale la A o cuánto vale la K, etcétera. Y entonces, por lo tanto, pues ya aplicamos y entonces indicar el resultado, ¿no? O sea, no nada más indicar el resultado, porque aquí pues ya la tienen fácil, ¿no? Sino que aquí van a tener que indicar qué fórmula está aplicando y a indicar el procedimiento, ¿no? En los ejercicios pares, pues ahí ya ustedes tendrán que resolverlo, ¿verdad? Pero con estos ejemplos que acabo de dar y con los resultados de los ejercicios impares que les muestra el libro, yo creo que es una muy buena guía para que ustedes lo puedan realizar, ¿no? Aquí tenemos las fórmulas, ¿sí? Son bastantes fórmulas porque de pronto se pueden aplicar en expresiones un poco más complicadas, pero la ventaja es que básicamente ya vienen estructuradas cada una de las expresiones. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguien que quiera preguntar algo, o si algo no quedó muy claro en algún ejercicio que quieran que yo regrese, un ejemplo. Sí, profe, en el último Ajá. ejercicio donde estaba la suma, ¿ya quedaría así Sí. la suma o se puede simplificar más? O sea, ¿se puede restar o hacer la suma? En la suma, aquí en la suma, sí, sí. Salinas, ¿verdad? Sí, profe. Ajá. Sí, eventualmente se pudiera factorizar, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos factorizar uno sobre ese. Pero en este caso lo pueden dejar hasta ahí, ¿sí? Porque estos ejercicios, el objetivo es que ustedes aprendan a aplicar las transformadas de Laplace, ¿sí? Ya si alguien lo quiere factorizar, sí, se puede factorizar, ¿sí? Okay. O reducir términos semejantes también. O sea, básicamente, una vez aplicando la transformada de Laplace, ahí lo que se puede aplicar es
reducir términos semejantes, aplicar ley de signos, es todo lo que se aplica para lo que convencionalmente se utiliza en ecuaciones algebraicas, ¿sí? Pero hasta ahí, pues está bien. Ok, profe. Uh-huh. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Fíjese que aquí tengo unas... Ajá, ¿no? ¿No hay dudas? Sí, no sé si ya que el semestre le subieron otras 2 semanas. Sí, nos comunicaron, si no mal recuerdo, el curso finalizaría el 22 de mayo, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Yo con la jefa de grupo me mantendré igual en contacto. En las actividades siguientes puede ser que yo les No sé si nos podría dar un poco más de tiempo. Tutorial. Más de tiempo. Sí, como para... Es que creo que la actividad que dejó la vamos a entregar el sábado, pero ahorita hemos tenido unos pendientes con el profe Scarpulli y el profe Ricardo, que andan viendo lo del proyecto integrador. Entonces, estamos avanzando todos con su tarea, pero igual no sé si todos mis compañeros van a acabarlo para ese día. Sí, fíjate, lo que pasa es que semanalmente a nosotros también nos piden reportes, ¿no? De las actividades que estamos realizando, ¿no? Entonces, precisamente, lo había yo calendarizado para el día viernes, ¿sí? Pero a petición de ustedes, pues ya lo pasé al sábado, ahí no tuve ninguna objeción, pero, pasarlo, extenderlo un poco más, ahí ya no sería posible porque pues tendríamos que avanzar con otros temas también. Bueno, profe. Uh-huh. Sí, no hay problema. Ok, sí. Miren, así les estaba yo comentando que en los subsecuentes días, en las actividades también pues, les podré llegar a hacer llegar algún video tutorial, algún material de la red, así como lo hicimos en la ocasión pasada, y quizás utilizar este medio para solventar algunas dudas que tengan, ¿no? O ofrecerles algunos ejemplos, ¿sí? Para seguir avanzando con los temas, ¿no? Entonces, miren, les tengo aquí otras presentaciones que es un poco para ilustrar de qué se trata permítanme tantito. Ok. Entonces, les estaba yo comentando que aquí tengo una presentación, un esquema para ilustrarles un poco este tema de la frecuencia, ¿no? O hacer un poco la diferencia entre lo que es el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, que es de lo que se trata la transformada de Laplace.
La frecuencia, ¿en dónde se utiliza? La frecuencia, si ustedes recuerdan de sus clases de física o de química quizás, el espectro visible o el espectro electromagnético, que está conformado por todos los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, la luz visible, infrarrojos, microondas, de radio, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia. O sea, la frecuencia es la que describen las ondas, ¿no? El comportamiento ondulatorio de los cuerpos o de la energía electromagnética, como la luz, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia, como ustedes saben, se mide en hertz, en kilohertz, megahertz, etcétera. Entonces, mientras más alta sea la frecuencia, menos visible o menos audible es la luz o el audio. Y ese es un ejemplo de la frecuencia, ¿no? Ahora, la frecuencia, como ustedes sabrán o conocerán, es que, por ejemplo, en una onda senoidal, ¿sí? Nosotros podemos medir la amplitud o la amplitud de onda o el periodo o la frecuencia, ¿sí? Un poco para recordar, la frecuencia básicamente es cuántos ciclos o cuántas repeticiones tiene una onda en un solo segundo, ¿sí? O sea, o en otras palabras, cuántas crestas tenemos en un solo segundo, o cuántos ciclos se repiten en un solo segundo. ¿Sí? Si se repite dos veces en un solo segundo, son 2 hertz, ¿sí? Si la onda se repite 10 veces en un segundo, son 10 hertz, ¿no? Etcétera. Y la gráfica, cuando nosotros graficamos con el tiempo, una onda se mira de esta manera, o sea, como una onda senoidal, ¿sí? Aquí les muestro pues los hertz de lo que es audible y lo que no es audible para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, para nosotros tenemos un rango audible desde 20 Hz a 20 kHz. 20.000 Hz son 20 kHz. Entonces, el campo audible, el campo auditivo del ser humano es de 20 Hz a 20 kHz. Acá muestra que, por ejemplo, aquí los elefantes o los topos llegan a detectar sonidos muy bajos, ¿sí? Ondas muy bajas, ¿sí? De muy baja frecuencia. Y por ejemplo, los perros, ellos sí tienen capacidad de escuchar sonidos de 20 kHz, desde un poco más de 20 hasta 40 kHz. Tienen un rango de audición un poco más alta. Los delfines tienen más, son 170, etc. ¿no? Entonces ahí se aplica los hertz, ahí es donde se aplica la frecuencia, ahí es donde se aplica la transformada de tiempo en frecuencias, ¿sí? Esa es la diferencia entre el tiempo y las frecuencias. Aquí también les tengo unas imágenes de unas ondas sonoras donde tenemos los sonidos representados del tipo que tienen amplitud, etcétera. Y ustedes pueden ver cómo tenemos varios ahí instrumentos, ¿no? La voz humana, un violín, y la representación de sus ondas sonoras, ¿sí? Es un ejemplo nada más, ¿no? Estas gráficas son marcadas en el tiempo, ¿sí? Ahora, en el dominio de la frecuencia,
aquí les puse como ejemplo un ecualizador de audio. No sé si ustedes han tenido tiempo o han tenido oportunidad de ver algún video en donde tenga un ecualizador, ¿no? O sea, o conforme o algo así como las ondas rítmicas, ¿no? Las luces rítmicas o las barras rítmicas que detectan sonidos bajos, o por ejemplo en una música detectan el sonido del bajo o detectan el sonido de la guitarra o de la voz. Entonces cuando empieza el bajo, se empieza a mover una barra indicando qué fuerte está el bajo o qué tan fuerte está. Entonces, se está como graficando digamos como el volumen de sonidos agudos o de sonidos graves o de sonidos medios, etcétera. Entonces, va detectando frecuencias altas, frecuencias bajas. Por ejemplo, los sonidos bajos son frecuencias bajas. Son frecuencias bajas. Y los sonidos altos son frecuencias muy agudas, ¿no? Y las frecuencias bajas son sonidos graves, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de la diferencia que hay entre la gráfica en el tiempo y la gráfica en la frecuencia, ¿sí? Y aquí nada más les puse cómo identificar. La S hace referencia a la frecuencia en Hertz. Por eso, a la transformada de Laplace se transforma en una función que ya no utiliza la T, sino ahora utiliza la S, o sea, que quiere decir que es la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia se mide en Hertz. Y la T, pues, hace referencia al tiempo en segundos, ¿no? Y aquí tengo unos diagramas donde ejemplifico un poco más esta diferencia entre el tiempo y la frecuencia. Por ejemplo, en la primera, la que está hasta arriba, si ustedes observan, tenemos una línea recta de amplitud de 5. Y tenemos aquí en el tiempo, fíjense aquí en esta gráfica, estamos graficando al tiempo, tenemos un tiempo de 1 segundo. Entonces, en 1 segundo, esta recta siempre tiene una amplitud de 5. Entonces, transformando a dominio de frecuencia, lo que graficaríamos es que en la frecuencia 0 tenemos una amplitud de 5, porque ustedes saben que la frecuencia 0 es cuando no hay vibraciones. Entonces, en esta gráfica no hay vibraciones, no hay ondas senoidales. Entonces, es una frecuencia 0 y en la frecuencia 0 vale 5. Pero en las otras frecuencias ya no tiene valor porque es solamente la frecuencia 0. Aquí no, como no hay oscilaciones, no hay frecuencias acá, entonces aquí no graficamos nada, está en ceros. En el segundo tenemos una gráfica que tiene una duración de 1 segundo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 8 ciclos. Eso quiere decir que es una frecuencia de 8 Hz. ¿Sí? Entonces, la gráfica del tiempo es una gráfica senoidal que tiene 8 ondas, ¿sí? Y en la gráfica del dominio de la frecuencia tenemos, o sea, la que está a la derecha, tenemos graficada una frecuencia, y en la frecuencia de 8 Hz tenemos la amplitud de 5. Pero en las otras frecuencias no hay nada porque se trata de una onda únicamente de 8 Hz. No hay 0 Hz, no hay 1 Hz, 2 Hz, 4, 5, 6, 7, no hay nada. Y tampoco en 9, 10, 20 kHz, etcétera, no hay nada, solamente 8 Hz. Y en la tenemos una onda que se repite 16 veces, ¿sí? Estamos hablando de una frecuencia de 16 Hz.
¿sí? Entonces, tenemos, o sea, en el lado izquierdo tenemos gráfica tiempo, son gráficas senoidales, gráficas ondulatorias, y en la otra, en el dominio de la frecuencia, tenemos gráficas en el dominio de la frecuencia. Son gráficas como un ecualizador que me detecta qué frecuencia, de qué frecuencia se trata, ¿no? Y también pone una barra en la frecuencia de la que se trate. Entonces, hacia grandes rasgos, un poco para ilustrar, pues, la T y la S, ¿no? O la transformada de Laplace, ¿de qué se trata? Es eso, básicamente, transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, ese sería, no sé cuánto tiempo llevamos. Por aquí está. Bueno, creo que tenemos. No sé si alguien quiere hacer algo que tengan dudas. Ok. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, estos son los ejercicios. Estos son los ejercicios. Y pues nada más aplicar las fórmulas que sean pertinentes, ¿sí? Y indicar qué fórmula está aplicando, indicar el procedimiento e indicar el resultado, ¿sí? Entonces, si no hay alguna otra duda, pienso que daríamos por terminada esta sesión. Profe. Ajá. Está bien, profe. Yo tengo una duda acerca de cómo nos va a evaluar este último parcial. ¿Sería solo con las tareas que vayamos haciendo? Sí, este parcial los voy a evaluar con estas tareas que ustedes realizando, que yo les vaya enviando a través de a través de Google Classroom, y sí, sería con eso. Sí. De cualquier manera, si hay algún cambio, yo estaría avisando por el Google Classroom. ¿Sí? Okay, profe. Ya. Sí. Bueno, entonces, solo como última, les pediría yo activar un poco que activaran un poco sus cámaras para que pueda yo ver la ¿sí? Y pues, porque como también nos piden evidencia de la clase, para registrar la participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Acá. Alonso Velázquez ya activó su cámara. Ok. Profe, yo es que estoy en mi computadora de escritorio y aquí no tengo cámara. Ok. Sí, no se preocupen. Los que sí pueden activarla, los Sí, profe, ya activé mi cámara. Ajá. Ok, sí, hasta el momento nada más veo a Fernando está en el ciber. Luis Ochoa también. Ajá. Ok.
Bueno. Sí, ya pueden desactivar las cámaras. Profe, ¿sí me vio? No se extraña, profe, va. No se extraña. Pero nos quiere ver. Ya nos quiere ver, profe. Los extraño a todos, ¿sí? Ahora sí que de la misma manera, pues igual yo deseo que todos estén muy bien, ¿no? Pues que no vaya a ocurrir algo de gravedad, ¿verdad? Pero sí, pues aquí estamos en comunicación, ahora en esta que es en línea, pero yo pienso que pues, lo importante es que pues ustedes sigan aprendiendo, ¿no? Ahorita nada más, antes de finalizar esta clase, voy a registrar quiénes están. Ahorita voy a revisar aquí los usuarios y si alguien no identifico, le voy a preguntar que se identifique, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, aquí tengo a Raúl Alejandro, Andrés Salinas. Todos digan presente. No, nada más por ejemplo, aquí tengo un usuario, es Alsec. Es Centeno, profe. Centeno. Soy yo, profe. Ok, Centeno. Ok, espero que lo registre. También aquí está Andrés Identifícate, Salinas. enseña tu cámara. No, estoy golpeado. No, capaz se jode aquí, güey, todo mi compu, güey, por su cámara del Carlos. Que voy a ver, virus. Sí. Ya vos, muy bueno. Sí, yo les pedía mostrar la cámara para que pudiera yo tomar la evidencia de la galería, pero entiendo pues también las situaciones. Ya hay por ahí dos compañeros ya mostraron la cámara, ya es con la evidencia. De todas maneras, aquí con los usuarios les queda también la evidencia de la clase. A ver, ¿quién más no identifico? Sí, bueno, los que están ya los identifico y ya Alsec pues es Centeno. Ok. Entonces, sería todo por el día de hoy, muchachos. No sé si hay alguna otra duda, algo que quieran preguntar. Si no hay alguna otra duda, pues doy por terminada esta sesión. Están al pendiente de Google Classroom y de las siguientes actividades que programe. ¿Sí? Entonces, un gusto saludarlos. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Pues, Hasta luego. Gracias. dale, profe.